Mi esposa me echó por una mentira de su hija y esperaba que volviera llorando. 3 semanas después no solo les di una sorpresa que no olvidarán, sino que aprendieron que no podían jugar conmigo. Me llamo Leo y aprendí del modo más doloroso que la traición no siempre viene de los enemigos. A veces, lleva un anillo de matrimonio y responde al nombre de Elisa. Uno pensaría que años construyendo un hogar, una rutina, un futuro juntos significarían algo. Pero en una sola noche todo se derrumbó porque una chica consentida de 22 años vertió veneno en el oído de su madre. Recuerdo aquella noche en fragmentos duros, casi de vidrio. La luz del salón era demasiado intensa, el silencio demasiado pesado, la mirada de Elisa demasiado fría. Leo, recoge tus cosas, ya no puedo seguir con esto. Su voz no tembló. La mía sí. ¿Hablas en serio? ¿Vas a echarme solo porque ella dijo algo? No respondió, solo miró a su hija, Sofía, con ese amor ciego e incondicional que antes sentía por mí. En ese momento entendí que yo no era su prioridad, ni siquiera era una opción. Las paredes parecían resonar con risas que no eran mías, lealtades que no eran suyas. Y lo más cruel de todo, no preguntó qué había pasado realmente. Sin preguntas, sin defensa, sin segunda oportunidad, solo el exilio. Hice las maletas en silencio. Cada camisa doblada parecía un funeral. Cada par de zapatos arrojado en la maleta sonaba como un acto de traición. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el aire de la noche me golpeó como hielo. Me quedé allí con una maleta en la mano, mi matrimonio desmoronándose a mis pies y el reflejo del rostro triunfante de Sofía en la ventana. Pero déjame decirte algo, el mundo siempre equilibra sus cuentas y la deuda de ellas era pesada. 3 semanas después, cuando Elisa apareció preguntando si había reflexionado, si estaba listo para disculparme y volver a casa, no solo no regresé. Me aseguré de que ambas sintieran el peso de la elección que habían tomado. Eso no era el final, era el comienzo. En la primera semana, dormí en la habitación de invitados de un amigo, mirando el techo, reviviendo todo, preguntándome cómo años de confianza podían derrumbarse con un solo soplo. El silencio presionaba mi pecho. Cada vez que el celular se encendía, una parte de mí deseaba que fuera Elisa admitiendo la verdad. Nunca lo era. En cambio, veía las publicaciones de su hija, Sofía, provocaciones baratas, frases arrogantes, trampas para una pelea. Algunos hombres nunca aprenden su lugar. Querían verme destruido y, por un momento, lo lograron. Pero el dolor es una maestra extraña. Al final de esa semana, me di cuenta de que lo que me arruinó no fue su mentira, fue la decisión de Elisa de creerle, su silencio, su traición. En la segunda semana, algo dentro de mí se aquietó. No lloraba, no estaba enojado, estaba frío, firme. La versión de mí que suplicaba ser creída murió la noche en que la puerta se cerró. Entonces, empecé a planear. Abrí una vieja caja de documentos que había guardado durante años, registros financieros, escrituras de propiedades, pruebas de mis contribuciones a todo lo que construimos juntos. Ella pensó que me iría sin nada, que podía borrarme con una puerta cerrada. Subestimó al hombre callado que despreciaba. En la tercera semana, ya me levantaba temprano, cocinaba mis propias comidas y hacía listas en la calma de la mañana. Cada día me sentía más claro, más frío, más fuerte. Entonces, cuando finalmente apareció en la puerta de la casa de mi amigo, con la culpa reflejada en el rostro, no temblé. Leo, dijo suavemente. Los dos necesitamos reflexionar. Tal vez sea hora de que te disculpes y vuelvas a casa. La audacia. Quería que regresara arrastrándome, como si el problema fuera yo. Sonreí despacio. A propósito. He reflexionado, susurré, entregándole un sobre cuidadosamente preparado. Sus dedos temblaron al abrirlo. Eran papeles de divorcio. Por primera vez, ella fue la que quedó afuera, en el frío. Miró la palabra en negrita en la parte superior de la página y soltó una risa que no era risa, el sonido nervioso de quien siente que el suelo se abre bajo sus pies. Leo, esto es ridículo. Estás enfadado. No tenemos que llegar tan lejos. Me apoyé en el marco de la puerta con los brazos cruzados, tranquilo como el aire de la noche. Creíste sus mentiras sin preguntarme ni una sola vez. Me arrojaste como basura. ¿Y ahora esperas que me disculpe? La voz de ella subió, desesperada. Es mi hija. ¿Qué querías que hiciera? Ignorarla. Las palabras cortaron, pero también aclararon todo. Su hija siempre fue la primera. Yo nunca fui un igual, solo algo conveniente. Di un paso adelante y bajé el tono. Deberías ser mi esposa. Deberías conocerme mejor que nadie. Pero elegiste la historia de ella en lugar de mi verdad. Algo cambió en su mirada. Entonces, no era miedo a perderme, sino miedo a perder la vida que habíamos construido juntos, la estabilidad, el dinero, el hombre que mantenía la casa en marcha, pagaba las cuentas, la apoyaba cuando nadie más lo hacía. Leo, no hagas esto.
Hablemos. Yo ya había terminado de hablar. Mi silencio habló por sí solo. Justo en el momento oportuno, apareció Sofía, con los brazos cruzados, la mirada llena de veneno. Perfecto, se burló. Finalmente se irá de una vez. Mamá, déjalo ir. Siempre me tuvo celos de todos modos. Esta vez, sus palabras no dolieron, me alimentaron. Observé las primeras grietas formarse en la alianza entre ellas. Elisa comenzó a mirar a su hija de otra manera. La sonrisa presuntuosa de la chica ya no bastaba para ocultar su incomodidad inquieta. Casi sentí lástima por ellas. Casi. Te vas a arrepentir, murmuré, cerrando la puerta. No sabían que yo ya había puesto todo en movimiento. El cerrojo hizo un clic seco. Sus voces se deslizaban por el pasillo, apagados murmullos, respuestas punzantes. Para mí, era música. Por primera vez, el dúo perfecto de madre e hija empezaba a desafinar. La venganza no es fuego, es hielo. Espera, se extiende y vuelve todo frágil. En los días siguientes, ejecuté cada paso que había trazado en las noches sin dormir. Me reuní con mi abogado, un viejo amigo que no necesitó mucha persuasión para manejar el caso de forma limpia y sin piedad. Analizamos línea por línea la casa, las inversiones, las cuentas conjuntas. La mitad estaba a mi nombre, contribuciones que ella desde hacía tiempo menospreciaba como ayuda. Yo había construido tanto de esa vida como ella, quizás incluso más. Y luego estaba su negocio, aquel que ayudé a levantar desde el primer borrador garabateado en una servilleta hasta las ganancias reales, el mismo que financié en los primeros años. Ella pensaba que era solo suyo, pero yo tenía los comprobantes, recibos, contratos, transferencias, firmas. Legalmente, no era solo el marido, era el socio silencioso, y el silencio había terminado. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, intentó detenerme. Llamadas, mensajes, apariciones. No respondí. Cada llamada ignorada le recordaba que había perdido el derecho a mi voz. Su hija, incapaz de contenerse, empezó a publicar sobre mí en las redes, amargura, desesperación, patetismo. Cada publicación gritaba inseguridad. Cada ofensa probaba lo que ya sabía, su guerra contra mí apenas empezaba y ellas estaban desarmadas. La citación oficial llegó como una tormenta. Mi abogado presentó todo de forma precisa y afilada, división de bienes, pruebas de mi inversión financiera, reclamaciones claras de lo que era mío por derecho. Me imaginé a Elisa leyendo eso, viendo su falsa seguridad desmoronarse. En su mente, el divorcio sería simple, expulsarme, verme arrastrarme, ofrecerme perdón cuando estuviera lo bastante desesperado. Pero yo no estaba arrastrándome, yo estaba levantándome, y eran ellas las que estaban perdiendo el suelo. 2 días después, las vi a las dos fuera del tribunal. El rostro de Elisa oscilaba entre la rabia y la súplica. Leo, por favor, no tienes que hacer esto. Piensa en todo lo que hemos construido. La miré a los ojos. Exacto. Lo construimos. No tú. No ella. Su hija quedó al lado, con los brazos cruzados y la mirada afilada como una cuchilla. Eres solo un codicioso, escupió. Nunca amaste a mi madre, solo el dinero. Casi me reí. Curioso. Yo no fui quien mintió para destruir un matrimonio. Ella se abalanzó, y Elisa sujetó el brazo de su hija, susurrando, estás empeorando las cosas. Empeorando. La palabra quedó en el aire. Porque sí, lo peor aún estaba por venir para las dos. Mi abogado presentó todo a la perfección, cuentas congeladas, bienes bloqueados, propiedades bajo revisión judicial. Por primera vez, Elisa no tenía el control. Por primera vez, los gritos de la hija no cambiaban nada. Y lo más dulce no fueron las victorias legales, fue el conocimiento silencioso de que había salido con mi dignidad intacta. Mi voz recuperada y un futuro que ya no dependía del permiso de una mujer que eligió una mentira y de una chica que siempre me odió. Fue ver el lazo perfecto entre ellas deshacerse bajo el peso de las consecuencias. Ella la culpaba por mentir. Él la culpaba por ser débil. La alianza que un día me expulsó de mi propia casa, ahora las devoraba por dentro. Y yo aún no había terminado, porque la venganza no es solo recuperar lo que es tuyo, es asegurarte de que nunca olviden el precio de traicionarte. Comenzaron las audiencias y en cada sesión veía cómo su máscara se deshacía un poco más. La mujer confiada que antes se plantaba en nuestra sala mandándome a hacer las maletas, ahora se encogía en un traje, sudando ante preguntas que no sabía responder. Mi abogado la desmontaba como vidrio bajo un martillo, y cada vez que ella intentaba minimizar mi papel en el negocio, las pruebas la tumbaban, correos electrónicos, recibos, contratos, todos con su firma junto a la mía. Parecía hacerse más pequeña con cada revelación. Y allí estaba Sofía, que nunca faltaba a una audiencia, sentada al fondo, con los brazos cruzados y la mirada clavada en mí. Quería que me sintiera débil e invisible,
pero cuanto más tiempo se quedaba, más se revelaba su amargura. La gente en la audiencia susurraba, preguntándose por qué ella parecía tan inquieta y llena de odio, mientras yo permanecía sereno, inquebrantable. El punto de inflexión llegó durante el interrogatorio, cuando mi abogado preguntó, ¿la señora sacó a su marido del hogar conyugal sin discusión ni prueba alguna de mala conducta? Ella tartamudeó, buscando ayuda en los ojos de su hija, pero la chica no podía responder por ella, y allí estaba sola en el estrado, atragantada por sus propias decisiones. No sonreí, no celebré, simplemente guardé silencio, un silencio más fuerte que cualquier palabra. Más tarde esa noche, al salir del tribunal, su hija me siguió hasta el estacionamiento, derramando veneno con la voz. ¿Crees que ganaste? Es patético. Mi madre nunca te perdonará. Me di la vuelta sin vacilar, la miré a los ojos y respondí, no tiene que perdonarme, pero un día se dará cuenta de quién fue el que destruyó su matrimonio, y no fui yo. Por primera vez, su rostro vaciló. Sutilmente, pero vaciló. Entré en el coche, el cuero frío envolviéndome como una armadura, mientras las luces de la ciudad se convertían en borrones en el parabrisas. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz, porque la venganza no solo se estaba desarrollando en el tribunal, también se estaba desintegrando dentro de su casa, tras puertas cerradas. Donde la confianza entre madre e hija empezaba a hacerse añicos, y yo ni siquiera había asestado el golpe final. Las grietas se abrieron más rápido de lo que esperaba. Supe por amigos en común que el vínculo antes perfecto entre ellas se había agriado, y que Elisa había empezado a cuestionar a su hija. Cada palabra, cada historia, cada excusa a altas horas de la noche. Lo que antes era confianza ciega se volvió desconfianza, hasta que una noche ella estalló, lo arruinaste todo. Y la hija respondió a gritos, culpándome a mí, culpando al tribunal, culpando a la madre por ser débil. La guerra entre ellas ya no era silenciosa, era pública, y yo permanecí en silencio porque no necesitaba interferir. Se estaban destruyendo a la perfección. La segunda audiencia lo selló todo. El juez falló a mi favor, concediendo la mitad de los bienes y reconociendo mis aportes financieros al negocio. El rostro de Elisa palideció mientras las palabras resonaban por la sala de vistas y la hija se marchó en medio de la sesión, dando un portazo con tanta fuerza que las paredes temblaron. Esa noche recibí un mensaje corto y suplicante. Leo, por favor, ¿podemos arreglar esto? Hablemos sin abogados. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Antes me habría aferrado a esas palabras, pero ahora sonaban huecas, casi ofensivas, así que no respondí. En lugar de eso, preparé mi acto final de venganza silenciosa. Con mi abogado, organicé la transferencia de mi parte del negocio a un fondo de becas destinado a mujeres que habían sido abandonadas o silenciadas. Cada dólar que salía de sus manos se convertía en un arma de memoria y mi dolor en libertad para otras personas. Cuando lo descubrió, la rabia fue volcánica. Amigos me contaron que ella gritó a su hija, acusándola de empujarme hasta ese punto. Y la hija gritó en respuesta, diciendo que la culpa era de la madre por haberse casado conmigo. Su alianza se volvió ceniza al viento. En cuanto a mí, me quedé en el balcón de mi nuevo apartamento, respirando el aire frío de la noche, libre e intocable. No solo la dejé, reescribí el final. La última audiencia ya no parecía una batalla judicial, sino un funeral. No de su muerte, sino del orgullo, del poder y del control. La decisión del juez fue clara y salí con la parte justa de todo lo que habíamos construido, pero más importante, salí libre. Ella estaba sentada, los hombros caídos, mientras la hija susurraba furiosa a su lado. Pero ni siquiera la chica podía ocultar el pánico en los ojos mientras su pequeño imperio se desmoronaba y ninguna de las dos sabía cómo reconstruirlo. Cuando todo terminó, no salí corriendo. Me levanté, recogí mis papeles y caminé despacio, pasando junto a ella. Alzó la vista, los ojos enrojecidos, buscando lástima, perdón o quizá esperanza. Y no le di nada. Afuera del tribunal, la hija me esperaba sin el aire de superioridad de antes, solo una rabia cruda que olía a miedo. La destruiste, siseó. Incliné la cabeza, tranquilo como el hielo. No, ella se destruyó sola. Tú solo ayudaste. Su rostro se torció, pero no respondió, porque lo sabía. En el fondo, lo sabía. Semanas después supe que vendió la casa, la misma que una vez convertí en hogar, solo para cubrir los costos del proceso. Su negocio, que antes era estable, empezó a derrumbarse sin mi mano silenciosa detrás, y la hija se mudó, dejándola sola en un apartamento más pequeño, amarga y rota. Pero yo no observé con resentimiento, observé desde la distancia con fuerza. Porque la venganza no es gritar más fuerte que quien te hirió, es vivir tan plenamente que la traición de ellos se convierte en una sombra dentro de tu luz. Cuando firmé los papeles finales, el secretario deslizó la carpeta hacia mí con una sonrisa cortés y dijo, está finalizado. Pasé el dedo por la tinta, cerré la carpeta y me susurré a mí mismo, finalizado.
Salí por las escaleras del tribunal y dejé que la ciudad me tragara, no como un exiliado, sino como un hombre que se había reencontrado a sí mismo. En las semanas siguientes, creé pequeños rituales de paz, carreras al amanecer junto al río, cafés que no sabían a concesión, habitaciones ordenadas exactamente como yo quería. Hasta que una mañana llegó un correo de la primera beneficiaria de la beca, una mujer cuyo nombre aún no conocía, que escribía: su beca cambió mi vida. Me di cuenta de que la venganza ya había madurado en algo más suave y más fuerte, porque mientras ellas seguían deambulando por las ruinas de lo que quemaron, yo plantaba jardines en lugares que nadie podría incendiar. Más tarde, un amigo en común comentó: ella sigue preguntando, ¿por qué no respondes? Yo solo sonreí y dejé que la pregunta se disipara como humo, porque el pasado se había convertido en una puerta cerrada y yo no tenía motivos para volver a llamar. La noche en que finalmente guardé los últimos vestigios de esa vida antigua, la alianza, las llaves, las fotografías, llevé todo al río y susurré: gracias por la lección. Luego me volví hacia las luces de la ciudad, que de pronto parecían nuevas, sabiendo que la verdadera venganza nunca fue su sufrimiento, sino mi libertad de vivir una historia más grande que la que intentaron escribir para mí. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te avise de nuevos vídeos del Edit, darle un like y dejar tu comentario en la cajita de comentarios. Comparte el vídeo para que más personas se enteren de mis nuevos vídeos. Te lo agradecería mucho. Que tengan unos bonitos días, tardes o noches. Nos vemos en el próximo vídeo.